porque vemos que el mundo va en una dirección totalmente distinta a la que nos ha indicado Dios en sus caminos de vida. Y hay una importante cantidad de personas alrededor del mundo que en el día de hoy se encuentran también celebrando estas fiestas bíblicas que aparecen en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Y si examinamos el simbolismo que va íntimamente relacionado con estos festivales de Dios, con estas fiestas santas de Dios, nos va a traer luz. Como conversábamos en la noche de guardar, Dios es luz, Dios nos ilumina con su luz espiritual. Y de esta forma, en la medida que nosotros vamos celebrando y guardando su fiesta santa, comenzamos a verlos a través de esta luz de vida. Y también comprendemos otro aspecto muy importante dentro del plan de salvación de Dios, y es la misión de Jesucristo, nuestro hermano mayor y nuestro sumo sacerdote y nuestro rey venidero. Porque uno de los símbolos más importantes de esta fiesta, que va comprendido dentro de la Pascua y panes y levadura, es el sacrificio de Jesucristo. Él es nuestro Cordero Pascual, y que Él inicia una etapa importante en el cumplimiento del plan de salvación. Vamos a 1 Corintios, al capítulo 5, al verso 7. Y notemos lo que dice el apóstol Pablo al respecto. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y vean la segunda parte. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y veamos y comparemos con otra escritura importante como Isaías 53, donde también se describe el sacrificio de Jesucristo con mucho detalle. Isaías capítulo 53, a partir del verso 7, donde también se nos habla de este cordero sacrificado. Isaías 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. También el apóstol Pedro habla acerca de este sacrificio de Jesucristo. Pasemos a 1 de Pedro, al capítulo 1, los versículos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es un cordero que no tiene mancha y no tiene contaminación. Y vemos también que Jesucristo él funda su iglesia en otra de
las fiestas santas de la Biblia. En Hechos 12, la fiesta de Pentecostés, se inaugura y se inicia la fundación de la iglesia. Entonces es obvio, hermanos, que para Dios estas fiestas son muy importantes. Y también para nosotros. En el hemisferio norte están en primavera, a diferencia del hemisferio sur. Inmediatamente después de la Pascua y varias semanas antes de la fiesta de Pentecostés está esta fiesta bíblica que estamos celebrando el día de hoy, la de los panes sin levaduras, que dura 7 días. Aparece descrita en el Levítico, en el capítulo 23, los versículos 6 al 8. También se describe esta fiesta en Éxodo, en el capítulo 12, los versos 17 y 18. Pero esta tarde quisiera que examináramos brevemente esta fiesta, el simbolismo de esta fiesta, para poder encontrar y poder demostrar que aquí ocurrió el suceso más grandioso durante esta fiesta y su significado para los cristianos en el día de hoy, en el año 2018, en el siglo XXI. Porque durante esta fiesta de panes sin levadura ocurrió el más grande de los sucesos, entre otros eventos importantes que también se conmemoran en esta fiesta de panes sin levadura, como por ejemplo tenemos la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que también ocurre justo después de la Pascua y durante la fiesta de panes sin levadura. Vamos a Números 33, verso 3. Y quizás este es uno de los sucesos también grandiosos, un evento de liberación. Números capítulo 33, verso 3. Números 33, verso 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. También podríamos considerar otro evento importante dentro de esta fiesta, que es el cruce del Mar Rojo, que tradicionalmente está asociado con el último día de los panes sin levadura. Y es un acontecimiento importante y destacado de esta fiesta de panes sin levadura. En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad también de analizar este evento, el cruce del Mar Rojo, porque significó que por fin el pueblo de Israel estaba libre del dominio egipcio y su libertad era una realidad concreta para los israelitas. Más tarde, después de que Israel entrara en la tierra prometida, ocurre otro evento durante esta fiesta de panes sin levadura, como por ejemplo la milagrosa conquista de Jericó, que se llevó a cabo durante los 7 días de esta fiesta de panes sin levadura. Fue un evento milagroso, la conquista de Jericó. También podemos destacar otros eventos, otros hechos, que también ocurrieron en esta fiesta, como por ejemplo la rededicación del pueblo de Dios a su Dios creador. Pasemos a Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 30, porque aquí vamos a encontrar 2 ejemplos de esta rededicación del pueblo de Israel. Aquí en el capítulo 29, en Segunda de Crónicas, hasta el capítulo 31, se describe la reforma religiosa que fue dirigida por el famoso rey Ezequías. Y los capítulos 34 al 35 nos hablan de otra reforma religiosa, pero esta vez se hizo por el rey Josías. Y estos pasajes nos hablan de la enorme emoción y alegría que sintieron los israelitas, el pueblo de Israel, cuando se comprometen nuevamente con Dios. Pasemos a
Segunda de Crónicas, capítulo 30, y veamos y leamos el versículo 21 al 23. Verso 21. Así los hijos de Israel, que estaban en Jerusalén, celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban al Eterno todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Eterno. Verso 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Eterno, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Eterno, el Dios de sus padres. Verso 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrase la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Fue un evento maravilloso para el pueblo de Israel, tan maravilloso que prolongaron la celebración de esta fiesta por otros 7 días. Y veamos ahora en el capítulo 35, los versículos 17 y 18. Capítulo 35 de Segunda de Crónicas, y leamos en el versículo 17. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Verso 18. Nunca fue celebrada una fiesta como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. También fue una fiesta de gran alegría, de mucha alegría. Pero hay un hecho que aconteció durante los días de panes sin levadura, que su impacto, hermanos, el impacto es muchísimo mayor que el que cualquiera de estos que hemos mencionado. Aun cuando son importantes, la liberación, la erradicación, la conquista de Jericó, el cruce del Mar Rojo, pero hay un evento que es mucho, mucho más importante. La resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó durante la fiesta de panes sin levadura. Sabemos que Jesucristo fue crucificado en la víspera de un día santo. Vamos a Juan 19, verso 31. Aunque la mayoría de las personas suponen que el día de reposo que se aparece mencionado era el sábado. Juan 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y hay un paréntesis, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Juan nos dice claramente que este día de reposo en particular era de gran solemnidad. Dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad, y que es un término que se utiliza para designar cada uno de los días santos que formaban parte de la fiesta santa de Dios, de estos festivales de Dios. Y una lectura acuciosa de los evangelios nos revela que este día de gran solemnidad era el primero de la fiesta de los panes sin levadura. Y no era un día cualquiera, sino que era un día santo muy especial. Y que, bueno, podía caer en cualquier día de la semana. Leamos Levítico 23. Vamos a Levítico 23, versículo 2. Levítico capítulo 23. Y versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas, serán estas. Y luego, en el verso 6 y 7, a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, al Eterno, 7 días comeréis panes sin levadura,
Verso 7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Así que era el primer día de panes sin levadura. Y Jesucristo permaneció en el sepulcro 3 días y 3 noches, tal como Él lo había prometido. Hay una escritura, Mateo 12, el verso 40. Mateo capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es imposible si pretendemos hacer concordar la afirmación de Jesús en Mateo 12 con una crucifixión que hubiera ocurrido un día viernes por la tarde, como se celebra en esta Semana Santa, y de una resurrección que haya ocurrido un día domingo por la mañana. Comentábamos en la noche de guardar acerca de este evento, y el primer folleto que yo leí fue que la resurrección no ocurrió un domingo, donde se explica claramente acerca de este lapso de tiempo que tuvo Jesucristo en el sepulcro, 3 días y 3 noches. Tres días y 3 noches. Si lo empezamos a contar desde el momento de su sepultura, justo cuando comienza el primer día de panes sin levadura, nos lleva a la puesta de sol al concluir el sábado. Y también ocurre durante la fiesta de panes sin levadura. Y nos indica que ese fue el momento en que Jesucristo resucita, durante la fiesta de panes sin levadura. Y en realidad nosotros sabemos que su resurrección no se efectuó un día domingo por la mañana, solo que en ese domingo, en esa mañana, la noticia se esparció rápidamente de que el sepulcro estaba vacío y que Jesús había aparecido primero a María Magdalena y después a los otros apóstoles. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 11. Verso 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesucristo. Verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento lo reconoce a Jesucristo. Verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Reflexionemos un poco sobre este evento. Si nosotros hubiéramos sido seguidores de Jesucristo en ese momento, en ese momento en el cual Él resucita, y se nos hubiese dicho que Él había resucitado, ¿cuál habría sido nuestra actitud? ¿Cuál habría sido el tema de nuestras conversaciones durante el resto de aquella fiesta?
¿En qué hubiésemos estado pensando si lo vimos predicar y lo vimos hacer milagros y lo vimos morir de una forma horrorosa y ser crucificado? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué sentiría nuestro corazón? Indudablemente que sería un momento muy grandioso para nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 6. Es quizás, hermanos, el evento más grandioso que haya podido ocurrir en la historia de la humanidad. Mateo capítulo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Eso les dijo el ángel. Ha resucitado. Esa fiesta de los panes sin levadura marca un hito en esta historia del plan de Dios. Marca un hito en la forma de celebrar esta fiesta santa, este festival de Dios. Si los cristianos todavía recordaríamos la liberación de Egipto como un precursor de la redención del pecado al liberarnos de la esclavitud del pecado, y también de otro evento de libertad como la liberación de esta esclavitud de Satanás. Y aún más si hacemos énfasis en que debemos comer pan sin levadura, que es un recordatorio físico de que debemos quitar la levadura espiritual de nuestra vida y eliminar el pecado. Y asimismo el mandamiento es comer pan sin levadura, que representa el compañerismo y la unión entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia. Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos en el centro de esta fiesta? ¿Cuál es el núcleo mismo de la celebración? Es esta verdad, hermanos, que la considero estremecedora. De que Dios había resucitado a su Hijo durante la fiesta de panes sin levadura. Jesucristo, durante su ministerio, Él destacó reiteradamente la importancia de su propia resurrección entre los muertos. Durante la última cena, Él les dijo a sus discípulos que pronto Él iba a ser traicionado y que también les aseguró que Él iba a volver a vivir. Y en Juan, en el capítulo 14, en el verso 19, les dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Él les promete, en el verso 18, les prometió a sus discípulos que no iban a quedar huérfanos, aun cuando Él muriera, no iban a quedar huérfanos, y que no iban a estar desprotegidos espiritualmente, que no iban a quedar completamente vulnerables frente a los poderes de Satanás. Jesucristo les declaró, les prometió que tanto Él como el Padre vivirían en los corazones y en las mentes de todos los cristianos mediante la presencia del Espíritu Santo. Veamos la Escritura. Juan capítulo 14, verso 20. Juan capítulo 14, verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote,
Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él en nuestros corazones. Hermanos, en nuestros corazones. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, en nuestros corazones. Es un simbolismo que está representado por la unidad de esas moléculas del pan sin levadura, que está férreamente unidos. Y nosotros debemos comer de ese pan. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso hacemos, hermanos, en estas reuniones de estos días sábados, cuando conmemoramos estas fiestas santas. Este es el propósito de reunirnos, congregarnos, de que el Espíritu Santo a través de nos habla y nos enseña y nos hace recordar todas estas cosas. Como ahora, este Cristo resucitado, nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey venidero, Él mora en nosotros, y al morar en nuestro corazón, Él nos da esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos para vencer nuestros pecados. Y esta nueva vida que ahora se hace posible gracias a este Cristo viviente, a este Cristo que ha resucitado y que está morando en nuestro corazón, y nos faculta para conquistar y vencer, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:1, para vencer el pecado que nos asedia. Puesto que vivimos en un mundo gobernado por Satanás, vivimos en el reino de Satanás. Y cuando Jesucristo oró por nosotros, Él le pidió al Padre, dice, te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que hace con nosotros. También tenemos que considerar, hermanos, que una parte de la instrucción de Dios durante esta fiesta tiene que ver con retirar, con sacar de nuestras casas los productos leudados, apartar la levadura. Una instrucción que aparece muy detallada en Éxodo, en el capítulo 12, en los versos 15 al 16, donde debemos sacar la levadura de nuestras vidas. Actualmente, los judíos conservadores, los que también guardan y celebran estas fiestas, ellos hacen un evento especial con sus hijos, donde salen en sus casas a buscar con linternas, a buscar levadura que haya en las casas. Y para simbolizar la salida del pueblo de Israel de Egipto y la liberación de Egipto y del pecado. Y nosotros en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 8, el apóstol Pablo nos exhorta a celebrar esta fiesta. Y nos dice el apóstol Pablo, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, que son actitudes permanentes, son actitudes pecaminosas persistentes, sin esa levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esta es una clara referencia a esta fiesta, al evento que estamos celebrando hoy día. Y Pablo reconoce que el pan sin levadura de esta fiesta simboliza dos aspectos muy importantes, la sinceridad y la verdad. Y que deben ser el sello de nuestra vida. Hermanos, la sinceridad y la verdad deben marcar un sello, el sello de la vida de todo cristiano. También debemos entender que la levadura representa el pecado, y que esta fiesta representa, encarna, simboliza, le expresamos a Dios
nuestro deseo de esforzarnos para eliminar el pecado de nuestras vidas. Cuando hacemos este simple hecho físico de separar, de preocuparnos, de sacar toda la levadura, de limpiar los rincones de nuestras casas, estamos manifestándole a Dios de forma física que queremos sacar el pecado de nuestras vidas. Pero también debemos mirarlo desde el punto de vista espiritual. Entonces debemos limpiar nuestra mente y nuestro corazón de estas actitudes pecaminosas persistentes, sacar toda malicia y maldad de nuestra mente y de nuestro corazón. Y debemos esforzarnos por ello. Y reiteremos, hermanos, que la auténtica y la extraordinaria historia que resaltan, que destaca esta fiesta de panes sin levadura, es este Jesucristo resucitado. Porque Él vive su vida en quienes nos hemos arrepentido. Porque la única forma, hermanos, la única forma que podemos vencer es con Jesucristo morando en nuestros corazones. Porque Él es el Cordero de Dios que pagó el pecado por nuestros pecados, que pagó la culpa, pagó la pena de nuestros pecados. Y verdaderamente Él nos va a ayudar a vivir una vida sin pecado. Y que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos va a dar el poder también para superar el pecado, en una forma que antes no era posible. Puesto que si comparamos nuestras vidas antes de nuestro llamamiento, o antes de nuestro bautismo, antes de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, deben recordar lo difícil, lo verdaderamente difícil, el esfuerzo que debíamos hacer por tratar de guardar estos mandamientos. Esta fiesta nos ayuda a poner el énfasis en reemplazar el pecado en nuestras vidas. Pero la única manera de que podamos quitar verdaderamente el pecado de nuestras vidas es poniendo a Jesucristo en el centro de ella. Porque sabemos que se nos ha prometido por Dios que vamos a tener éxito en esta empresa, en esta lucha, en esta batalla por vencer y sacar el pecado, desde el momento en que Jesucristo vive dentro de nosotros. Veamos una escritura, Gálatas capítulo 2, verso 20. Pasemos a Gálatas. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, Cristo vive en mí. Romanos capítulo 7, verso 23. Romanos capítulo 7, verso 23. Donde el apóstol Pablo reconoce nuestra debilidad humana. Romanos capítulo 7, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, reconoce el apóstol Pablo esta dificultad de que nosotros somos físicos y tenemos que enfrentar esta dura batalla con el pecado. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, verso 4. Viviendo en el Espíritu, capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué se necesita para vencer al pecado? Romanos 13. El apóstol Pablo nos da un consejo muy práctico que debemos
desechar las obras de las tinieblas. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tales como la glotonería, aparecen descritas en nuestras escrituras, las borracheras, lujuria, lascivias, contiendas, envidia. Pero en el verso 14 de Romanos 13, el apóstol nos da la herramienta, el elemento que necesitamos. Dice el verso 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En nuestra lucha contra el pecado, que ocurre durante toda nuestra vida, esta lucha es permanente. Todos los días de nuestra vida debemos luchar contra el pecado, no solo en esta época de los panes y levadura. Y nosotros tenemos la opción de luchar con nuestras propias fuerzas o de someter nuestra voluntad a Dios y confiar plenamente en el poder de este Jesucristo resucitado, quien vive su vida en nosotros mediante el poder del Espíritu Santo, con este poder que actúa en contra de nuestros pecados. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos luchar por nuestra propia cuenta o podemos apoyarnos en el único, en el poder del único que nunca pecó, en Jesucristo. En Mateo 11, en el verso 28, Jesucristo nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo, hermanos, nos anima a que descarguemos nuestras pesadas cargas, nuestros yugos, nuestras preocupaciones cotidianas, en esta lucha diaria y permanente contra el pecado. Y Él nos invita a que depositemos esta carga que llevamos en sus poderosos hombros, porque ahí vamos a encontrar un verdadero descanso espiritual. Porque Él dice más adelante en los versículos 29 y 30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es nuestro Cordero Pascual. Y Él nos ha prometido que sus leales seguidores, sus fieles discípulos, nunca perecerán y nunca podrá ser arrebatados de su mano, porque Él les va a dar vida eterna. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Verso 27, Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, hermanos, tenemos la promesa de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y eso representa esta fiesta santa de panes y levadura, este día
de primer día para la dura, comenzamos esta fiesta en la que el centro de esta fiesta va a estar en este Jesucristo resucitado, que Él está vivo y mora en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos capacita, nos alienta y nos da la fuerza y la fortaleza que necesitamos para vencer el pecado, hermanos. Y lo haremos y obtendremos la victoria final con Jesucristo. Él nos llevará al triunfo para vencer al pecado y vamos a obtener su promesa de la vida eterna. Y nadie impedirá ese evento, porque Él mismo lo ha prometido. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero debemos anhelarlo con nuestro corazón y con nuestro ferviente compromiso personal de mantener una relación íntima con Dios, el Padre y su Hijo amado Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 12. Porque el apóstol nos recordó que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos pensar en ella, trabajar en ella. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el verso 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Es decir, Él nos infunde a través de su Espíritu Santo este anhelo, este deseo de vencer. Y sigue la Escritura, como el hacer. O sea, poner este deseo, este anhelo, ponerlo en acción, hermanos. Por su buena voluntad. Es por eso que esta fiesta representa, simboliza, significa esta creencia de que para poder vencer el pecado es fundamental que nosotros podamos entender y no olvidarlo nunca de que este Jesucristo resucitado vive su vida en cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. El apóstol Pablo también nos dijo, es una advertencia para que tengamos una absoluta convicción en lo que creemos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Veamos el verso 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces los que también durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
cada uno de nosotros. Él dio su vida. Y Él vive nuevamente en sus verdaderos seguidores para darles la fuerza necesaria para quitar el pecado de nuestras vidas. Y eso le da un sentido muy profundo y duradero a esta fiesta, a su simbolismo. Y esta fiesta está dentro de este concepto de la Pascua, dentro de esta celebración relacionada con el sacrificio de este Cordero Pascual. Y si podemos comprender realmente la profundidad, la amplitud de este sacrificio de Jesucristo por nosotros, según vimos en estas escrituras que ya leímos, debemos tener en cuenta no solo el pasado, no solo lo que ocurrió antes, sino que también debemos pensar y vislumbrar hacia el futuro, hacia adelante. Sí, hemos visto en las Escrituras que los seguidores de Jesucristo reconocieron su identidad como el cumplimiento de lo que simbolizaba el Cordero que se sacrificaba durante la Pascua en Egipto para salvar al pueblo. Y en las Escrituras que recién leímos, Jesucristo cumplió su papel como este Cordero expiatorio que ofreció su vida por nosotros. Y lo hace para que nosotros podamos arrepentirnos del pecado y para que podamos ser librados de esta pena de muerte que pesa sobre nosotros. Pero el papel de Jesucristo, hermanos, el papel de Jesucristo como el Cordero de Dios no terminó ahí con su muerte. No termina ahí. Su sacrificio, aunque ocurrió una sola vez, siempre está disponible para darnos libertad, para dar libertad a quien se arrepienta verdaderamente de sus pecados. ¿Y a dónde nos lleva la Escritura, la narración bíblica acerca del Cordero de Dios? Hasta el fin, hermanos. Conversábamos en la noche de guardar el postrero enemigo que será vencido en la muerte. Y este Cordero nos va a llevar hasta el fin. Jesucristo es llamado reiteradamente el Cordero de Dios, o el Cordero en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que nos traslada, que nos remonta a un futuro cercano. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Al apóstol Juan se le mostró una visión increíble del tiempo en que el pueblo de Dios estaría ante un evento también maravilloso, ante el trono de Dios. Y esto es lo que él vio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero. En la sangre del Cordero. Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el calor no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es un evento muy emocionante. La realidad, hermanos, es que al momento de su crucifixión, de esta muerte horrorosa, el papel de Jesucristo como el Cordero Pascual apenas comenzaba, se iniciaba. Y Él fue resucitado de entre los muertos, y Él ascendió al trono de Dios, y donde actualmente Él está como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor ante Dios el Padre. Veamos una escritura, Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad de los cielos. Este Cordero, que dio su vida por nosotros. Y su continuo ministerio, que es un ministerio de reconciliación, es el que nos da la esperanza de que vamos a recibir el perdón de nuestros pecados, siempre que lo hagamos con una actitud de arrepentimiento verdadero delante de Dios. Y esa es la única y verdadera esperanza en la que podemos confiar. Y solo Dios puede proporcionarla mediante el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, el sacrificio de este Cordero Pascual, que está en el centro vital de esta fiesta de panes y levadura. Y este tema del Cordero de Dios se extiende directamente hasta el final del libro. Hasta el final del plan de Dios para toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 21. La conclusión de la visión de Juan nos lleva a un evento que ocurrirá en el futuro, en un tiempo futuro. Cuando este plan de salvación de Dios para la humanidad va a concluir y Dios va a comenzar una nueva creación. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en los versos 22 y 23 de Apocalipsis 21, noten la descripción que hace Juan de esta nueva creación. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El papel de Jesucristo como el Cordero Pascual, sacrificado por nuestros pecados, por mis pecados. Y está vigente hoy, hermanos, está vigente y tiene un significado eterno hasta los tiempos del fin. Y quizás más allá de los tiempos que conocemos. Más allá de lo que Dios nos ha permitido conocer de su verdadero y su maravilloso plan de salvación para la humanidad. Yo creo, hermanos, mucho más allá de lo que nuestra mente y corazón puedan imaginar o concebir.
Y hay una pregunta que debemos hacernos en esta fiesta, mientras reflexionamos sobre la vida y la muerte de Jesucristo, así como su continuo rol como este Cordero Pascual. Y preguntémonos verdaderamente, hermanos, en confianza, reflexionemos, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será nuestra conducta futura? ¿Qué será a partir de mañana? ¿Seremos fieles? ¿Perseveraremos hasta el fin? ¿Guardaremos sus mandamientos? Debemos hacerlo. Es más que un compromiso. Porque Dios nos ha escogido por alguna razón que Él vio en nuestros corazones. Y debemos responder a ese llamamiento de Dios. Cuando el cuerpo de Jesucristo fue bajado de la cruz, molido, envuelto y fue puesto en la tumba, también sus discípulos se deben haber preguntado en ese momento qué significaba todo aquello, qué había ocurrido verdaderamente. Porque ahí estaba, ¿quién sería el Mesías? El Salvador, el Rey de Reyes. Estaba muerto, hermano, muerto, destrozado su cuerpo. ¿Qué impacto tendría esto en sus enseñanzas? ¿Seríamos nosotros fuertes para mantener la convicción? ¿Tendríamos el valor en ese momento? Tal vez duda, miedo, como lo mostraron algunos de los apóstoles, ira. Todas estas emociones y quizás otras más debieron haber invadido a los discípulos que se dispersaron en las horas posteriores a la crucifixión de Jesucristo. Y Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, y Él no está muerto, Jesucristo no ha muerto, Él está vivo. Y su cuerpo no vio corrupción, es una promesa de Dios. Salmos capítulo 16, Salmo 16, verso 10. Salmo 16, verso 10. Nunca debemos olvidar, nunca debemos dejar de pensar que Jesucristo vive y lo hace como nuestro intercesor. Verso 10, Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él fue resucitado por Dios el Padre a una vida eterna y fue llevado a sentarse junto a Él en su trono. Y Él está vivo hoy. Y Él está actuando activamente a través de su Espíritu Santo. Lo leímos en la Escritura de Gálatas 2:20. Y la ceremonia de la Pascua que Cristo instituyó enfoca nuestra atención sobre esto y sobre mucho más, como vimos, nos señala el tiempo futuro, cuando Dios va a redimir a toda la creación y su pueblo va a vivir con Él eternamente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. El apóstol Pedro, después de enseñar sobre el sacerdocio, este sacerdocio que todos los creyentes tenemos en Jesucristo, el apóstol Pedro también nos exhorta a tener en mente este principio. Primera Pedro capítulo 2, verso 9 al 11. Amados, Primera Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Verso 11. Amados, yo os ruego,
como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos abstenernos de toda especie de levadura, de todo aquello que pueda contaminar nuestra vida espiritual, que pueda ser un obstáculo en esta misión que nos entregó Dios, de predicar su palabra, de ser sus testigos, de la responsabilidad de responder a su llamamiento a una vida santa. Porque nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios desea que su pueblo sea santo como Él. Él desea que nosotros seamos santos como Él. Y por esa razón Él nos predestinó. Por esa razón Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Para que nosotros podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, como nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para que seamos para la alabanza de su gloria. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y para que anunciemos sus virtudes y su salvación a todas las naciones. Salmo 96. Salmo 96, verso 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esta fiesta de panes y levadura apunta a diferentes aspectos de lo que nosotros también representamos en este nuevo pacto, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver 4 puntos para terminar. El primero, somos linaje escogido. Por lo tanto, hermanos, si somos linaje escogido, debemos purificarnos de toda iniquidad, de todo pecado, maldad y malicia en nuestro ser interior, para que nuestro ser refleje la gloria de Dios. Segundo punto, somos un real sacerdocio. Por lo tanto, como sacerdotes, debemos consagrarnos a la tarea que Dios nos ha entregado, de ser luz en el mundo y sal en la tierra, sin que nos desviemos de nada con lo que este sistema, con este mundo nos pueda ofrecer, nos pueda desviar. Tercer punto, hermanos. Somos una nación santa. Por lo tanto, como nación santa de Dios, debemos santificarnos para ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios el Padre
en toda nuestra manera de vivir. Debemos santificarnos. Y punto cuarto, en esta fiesta de panes sin levadura, debemos comprender y entender que somos pueblo adquirido por Dios y por lo tanto debemos liberarnos de toda especie de esclavitud espiritual, de cualquier clase de esclavitud mental, emocional, física o social, porque fuimos comprados no con oro ni con plata, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en este mundo. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de nosotros, hermanos, por amor de cada uno de nosotros. Cuando regresemos a nuestras casas, reflexionen, Dios lo hizo por mí, lo hizo por ustedes, sacrificó a su Hijo por nosotros, por mí. Piensa eso, Dios nos amó antes a nosotros y nos permitió limpiar nuestros pecados y lavar nuestra maldad con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y Dios lo hizo por nosotros. Para terminar, vamos a una escritura. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 23 y 24. Sabiendo que somos su linaje escogido, que somos su real sacerdocio, que somos una nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz, hermanos, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que es el que os llama, el cual también lo hará. Y hermanos, estaremos juntos en ese maravilloso día.